¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Buenas tardes, chicos. En 5 minutos damos inicio. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para los que recién se incorporan. En 5 minutos arrancamos, chicos.
Buenas tardes a todos. Bueno, espero que anden bien. La metodología de hoy va a ser la misma de la última clase. A comenzar, si quieren, si no les molesta, si quieren arrancamos con una alumna que me envió un PDF para compartir. No sé si será, porque no recuerdo el nombre, si es la señora Castillo, puede ser. Me mató con el señora, profe. Ya no tengo ganas de decir nada. Pero quizás haya algún compañero que quiera exponer antes, yo no tengo ningún problema. Bueno, le damos la oportunidad al que quiera iniciar. Entonces, ¿quién quiere iniciar? ¿Nadie rompe el hielo? Lo rompo yo entonces. Bueno, arranca la señorita Castillo. Deberían inventar un nuevo término para lo que es ex. Pero bueno, no importa, es otro momento. Hoy no tuve un buen día, profe, para poder exponer, pero bueno. Tenemos el Word, ¿sí? Sí, ahí Bueno, lo compartimos. sí, pero yo hoy voy a hacer trampa. Porque hoy vamos a empezar al revés. Hoy tengo que ser breve, porque me propuse ser breve, y la reflexión tiene que ver con palabras claves. Vamos a jugar con imágenes y palabras claves. Pero al revés va a empezar porque yo quiero que usted ponga desde la 16. Bien. Yo no sé si están los compañeros ahí, si tengo público, si puedo interactuar. ¿Alguien que tenga ganas de interactuar conmigo? Rompiendo esquemas se llama esto. Ups, perdón. Nadie, ¿no? Ok, bueno, no importa. Si vemos Sí, yo estoy. ¿Quién anda No por ahí? podía desmutearme. Yo, Mercedes. Ay, Mercedes, muchas gracias por acompañarme. En realidad yo creo que esta materia nos ayuda como a romper un poquito los esquemas. Entonces, si no somos capaces de criticar lo estándar o reflexionar tal cual la realidad se nos está dando, es como que falta un poco de filo. Entonces, hoy pensé salir un poquito de la idea de una exposición de palabras, sino relacionar y que actúe nuestro cerebro con imágenes. Entonces, si yo te expongo esta imagen, ¿qué ves? La que Sería muestra como una carretilla, Bien, algo perfecto. Estamos así. hablando ya de un video esto, ¿eh? Así que Struggle, para los que lo puedan conocer al video, es un video motivacional de trabajo grupal. Pero yo apunto a otro lado, así que vamos a mirar las imágenes fuera de un video. Aquí, ¿qué ves? Sigue la misma. No pasó, creo. La segunda, profe, la 17. Una persona queriendo agarrarla Muy bien. por La cargarla sería. carreta o la carretilla, ¿la ves pesada, liviana? ¿Cómo la sentís? Sí, parece pesada. Depende también lo que pueda uno cargar, pero parece pesada. Perfecto, muy buena tu observación, Mercedes. 18, profe. Bien, ¿y acá qué vemos? Y alguien que le está haciendo fuerza como para abajo, como Ah, para que no pueda cargarla. Va, veo eso yo. perfecto. ¿Viste cuando podría ser que del tema que voy a hablar hoy tenga que ver con que a veces hay gente que empuja para arriba Y y la otra para misma abajo. gente que intentaría ayudar, porque el objetivo, ¿cuál te parece que es? ¿Para dónde está mirando el que supuestamente está ayudando? Para adelante, pero está ¿Pero lo está haciendo. haciendo bien? No, Bien. porque La si quisiera 19, ayudar va a profe. la par, no atrás o Ah, muy encima. bien. Muy bien, excelente. Vamos a la 19, profe. Bueno, ¿y acá Dale. qué vemos?
uno adentro, claramente lo que menos hace es ayudar. Perfecto. Pero a la óptica de él, ¿está dentro del problema o está fuera del problema? Si, o sea, si él supuestamente... Él debe creer que está ayudando, porque Perfecto. sí, está en la carretilla, pero claramente no lo hace. Perfecto. Esto no está arreglado, chicos. Eso es una capa, Mercedes. No te conocía, así que excelente. Bien, la 20, profe. Bien, No, y ¿aquí? acá menos. Hay 4 personas, creo que uno solo se está esforzando y los otros 3 están haciéndole todo lo posible para que se esfuerce más. Perfecto. O sea que ahora vamos a pasar a la imagen 21, profe, y ahí a ver si detectamos qué es lo que sucede ahora. Y la persona que se está esforzando como que ve que algo está mal y quiere tratar de solucionar el problema o que los demás cambien lo que están haciendo para que todos puedan seguir juntos y Muy que no sea bien, uno el que se esfuerce, sino todos. bien. O sea que si saco palabras claves de lo que vos me estás diciendo, Mercedes, saco las palabras algunos, Sí, todos y uno. claro. Evidentemente, el uno es el que está haciendo las cosas bien o mal, Bien, pero está uno tratando de solo, llevar qué cosa. la carretilla. Ahí está. ¿Podrá? ¿Se podrá rectificar? Bueno, ahora sí, la imagen 22, profe. ¿Qué ves acá? Ahora en la 22. Y ahí sí son 3 que están esforzándose y uno que no sé si está queriendo ayudar, pero está Pero como mantienen ¿qué se ve en la imagen? un ¿Estática? equipo. Un equipo, exactamente. Bueno, ahora sí, profe, desde del principio y vamos a relacionar qué quise poner con estas imágenes, con este dibujito, que de hecho lo pueden buscar después en YouTube, cuando estamos buscando videos motivacionales de trabajo en equipo, aparece, es uno de los más conocidos. Pero bueno, vamos a empezar ahora desde la 1, y bueno, tiene que ver, mi tema elegido tiene que ver con infecciones hospitalarias. ¿Qué son y a quiénes pueden afectar las infecciones hospitalarias? Entonces, Mercedes, ¿qué te parece? ¿Por qué relacioné una carreta con las infecciones hospitalarias? Sí, yo lo llevo por el lado de la pandemia que estamos viviendo ahora, de que si todos no, que fuera de ser un problema de salud mental, también es un problema de trabajo en equipo. Si nadie se cuida, nunca vamos a poder salir de la pandemia y va a ser un círculo vicioso de que yo no me cuido, entonces se siguen infectando gente y nunca Excelente. se termina de Excelente. salir. Bueno, si uno se fija en el campus, los profes pusieron un documento bastante de fácil lectura, fácil hasta para poder entender. Lo que estamos viendo acá en la imagen de la número 2, infecciones nosocomiales, porque es otro nombre que también tiene estas enfermedades intrahospitalarias o hospitalarias, son infecciones, la 3, profe, si puede pasar. Se les llama así porque son todas las personas que van a un lugar en especial. La 4, ¿qué te parece, Mercedes? A un hospital, Bien. Y en esta claramente. imagen, ¿qué es lo que ves? Y no sé cómo tomarlo, si el virus sale del hospital o entra al hospital. Es que la verdad que sí, cuando uno lee este tema, hay un camino que transita, que se establece, que ya está, que es una enfermedad que está en todos los hospitales o lugares donde hay ancianos o salas, y que justamente somos los portadores los que asistimos a esos lugares. Y acá está la parte de la carreta pesada, ¿no? Porque uno dice, pero esto es un gran problema. La verdad que es un buen problema. Y nos atañe a todos. Y acá traté de buscar, ¿se acuerdan que yo no era de esta ciudad? Ahora las 5, profe, las 5 y después las 6. ¿Qué tenemos acá? A ver, Creo algún que es uno. marplatense. Yo Ahí no está soy de Mar aquí. del Plata, Ah, ¿no? ¿De dónde sos? soy de Balcarce, así que Ah, bien. Ah, conozco bueno. poco y nada, pero de Bueno, acá de Mar. este es el gran hospital, este, el gran nosocomio que tiene la ciudad en las 6
busqué una foto desde arriba, Mm. porque ¿El también hay regional? una No. realidad. ¿Eh? ¿El La 6, regional? ahora la voy a poner, ahí está. Es el mismo hospital, que es, la verdad que es un edificio, un complejo, ¿sí? Ujú. Sanitario muy importante, pero a la vez tiene esta cosa bueno, de recibir a personas de distintos lugares, y los que están internados, que ahí es donde nos vamos a ubicar nosotros hoy con las infecciones intrahospitalarias, sucede en el transcurso de cuando uno va a entrar al hospital y cuando uno sale lo transporta. Si uno tiene una debilidad propia en el físico, entonces sí, si somos inmunodeprimidos, si tenemos alguna enfermedad, algún antecedente, somos altamente contagiables. La 7, profe, ¿lo conoces lo que te voy a presentar ahora, Mercedes? No, la verdad no. Obviamente puse solamente un nombre. El Este nombre es ese me un suena, nombre, el Staphylococcus, de sí, haberlo porque creo escuchado, que pero voy a hacer trampa, pero me parece que así casi todos se parecen los que son infecciones. Y ah, después el término en latín le agrega la especificidad de la infección. Bueno, este es uno de las infecciones que vamos a encontrar intrahospitalarias. ¿Cuál es la cura? Porque no nos vamos a quedar con la carretilla pesada. Eh, Sabemos que los que están adentro de los hospitales tienen como objetivo curar, sanar, y velan por la salud nuestra. Entonces, si pasamos a la 8, profe, cada vez, ahí está, estas dos imágenes que te presentan, Mercedes. y, por lo que veo hay algunas personas con barbijo, pero no sé si es pandemia, porque las veo muy No, cerca. claro, en realidad quise buscar una imagen que se asociara a una parte en especial del hospital o la sala. Ah, sala de O emergencias. Sí, sí, sí. claro. Bueno, es la sala donde entramos, Claro. que se supone que si te La sentís guardia, mal, por, bueno, por así decirlo. ahora hay un cambio de hábito. Uno tiene que ver, la verdad que uno tiene que cambiar su hábito de asistir a un nosocomio por cualquier eventualidad. No, hay que buscar una prioridad. Bueno, si estamos internados o estamos en la sala de espera, estamos expuestos a esto mismo. ¿Cómo Claro. se cura? Ahora sí, en el 9, profe. Y ahora sí podemos decir que podemos intentar llevar la carretilla, porque o vemos el problema y miramos para atrás y nos escapamos, o tratamos de llevarla. Y sí se puede, porque está directamente relacionada con la calidad de atención médica de cada establecimiento. Esto lo declara la Organización Mundial de la Salud. O sea, que si otra vez pareciera que volvemos a lo mismo, ¿cuál es la única norma que nos puede ayudar con la pandemia o con las infecciones intrahospitalarias? La higiene, la correcta higiene. Entonces, ahora sí, profe, si va pasando las otras placas, con un poquitito más de contenido, esto es todo lo que tienen que tener en el momento de que están internados, cuál es el cuidado antes y después de tocar a un paciente, que a veces uno no, hasta uno antes iba a saludar a un recién nacido, ¿sí? Estaba Sí. la tía o la hermana o la que quería ponerlo a UPA y uno no se higienizó las manos antes. O sea, ¿cómo estamos llevando esta carretilla? ¿Sí? Porque todos queremos aportar desde nuestro lugar, pero algunos, como las imágenes que estábamos viendo con Mercedes antes, no ayudamos, sino complicamos, hacemos más pesada la carga. ¿Si puede seguir pasando, profe? Bueno, uno con esta imagen lo que quise es ver que uno si no se cuida y no cuida a los que están, bueno, multiplicamos las infecciones. Después, para los que más tengan ganas de saber un poquito, la 12, la 13 y la 14 son mapas conceptuales, que es un poquitito el resumen de las causas de infección intrahospitalarias, dónde sucede, qué tipos de contactos se tiene que tener para contagiarse, por qué algunos se contagian, otros no. Por ejemplo, eso también está en la 13.
qué tipo de infecciones vamos a ver. En la 13 tenés distintas sintomatologías con las infecciones. Hasta una infección urinaria puede ser una infección intrahospitalaria, que no deberíamos desmerecerla. A veces uno como que lo pasa por arriba. También el alcance, si uno pasó por una cirugía, el alcance que puede tener una infección puede estar letardada en el organismo y saltar después, según qué infección sea. Así que la verdad que, al igual que casi nos hicimos aficionados con respecto al COVID, si también tuviéramos esa misma afición, o la televisión, o todos los medios de comunicación con respecto a lo que pasa cada vez que vamos a un hospital, una sala o un geriátrico, estaríamos cargando mejor esa carretilla. Por eso en el 15 establecí como 2 puntos que para mí me parecieron sumamente importantes, que es más de 1 millón de 1 o 4 millones de personas en todo el mundo está sufriendo infección contraída en el hospital. No dice que va a sufrir, sino que está sufriendo. Eso significa que es un problema de ahora, y que todos tenemos que replantearnos. Y bueno, que cada uno pueda hacer la diferencia, y tiene que ver porque es propio la diferencia por el tema de que depende de la higiene del hospital, de todos los que trabajan en el hospital y de los que asistimos al hospital. Y ahora sí, la última. Que bueno, que lo que quise exponer con la carretilla y con todas las personas que estamos tratando de llevar este problema, es que si pensamos que es demasiado, o sea, pesado, no lo vamos a poder cargar. Pero nuestra tarea, y creo que digo nuestra tarea en el punto de vista de que somos estudiantes universitarios, si nosotros no nos ponemos a pensar en lo posible y que se puede convertir y que se puede transformar el esfuerzo de cada uno en logros colectivos, estamos en el horno. Así que la idea fue esa, como conclusión y reflexión, que sí es un problema muy serio, pero a la vez es un problema que se puede solucionar o a paliar desde lo colectivo. Así que bueno, mil gracias, Mercedes, por colaborar conmigo. No hay por qué. Listo, profe. Bueno, muy interesante la exposición. Gracias gracias a vos. Así no te pones mal. Bueno, muy interesante la reflexión. Como operadores de derecho y operadores sociales que somos, y que nos vamos a hacer, el acceso a la información creo que es uno de los pilares fundamentales, un derecho constitucionalmente garantizado que, sin perjuicio de estar constitucionalmente garantizado, es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días y practicarlo todos los días. Y cada uno de los días fomentar y cultivar ese derecho y ese acceso, que si bien puede considerarse como un derecho, también puede complementarse como una obligación, depende del ámbito en el cual nosotros nos encontremos. Y resalto, obviamente, palabras, y me sumo a lo que decía Celia, palabras clave como son también y la solidaridad, ¿no? Que justamente también ese resumen de tratar de tirar todos del mismo carro, ¿no? La desinformación muchas veces hace que no tiremos todos del mismo carro. Ese carro imaginario en el acceso a la información es muy importante y es esencial, porque es muy llamativo y también vale la pena resaltarlo. Con la lamentable aparición de esta maldita enfermedad, que es el COVID, hemos, como bien dijo Celia, nos hemos constituido en especialistas, amateur, obviamente, en cuestiones médicas, ¿no? Que muchos quizás las veían o no les tocaban de cerca, ¿no? Y lo importante también de fomentar el desarrollo de esta información y de tratar de que eso llegue a mayor cantidad de público, ¿no? Algo que era tan esencial y que había quedado en el olvido de muchas personas, y en otras, obviamente, en la imposibilidad por la falta de acceso, como es la higiene,
¿no? Con el lavado frecuente de manos, con agua y jabón, y el alcohol ahora como un complemento importante a los efectos de combatir no solo esta pandemia, sino todo tipo de enfermedad, para que trate de no ingresar a nuestro cuerpo. Es algo que, bueno, evidentemente esta nueva forma de vida que yo les quiero plantear como esa nueva normalidad que va a existir, va a ser una nueva forma de vida. Para aquellos que va a haber una grieta, palabra tan de moda hoy en día, ¿no? Pero va a haber una grieta que se va a abrir, lamentablemente, y es un pronóstico lapidario y negativo el mío, espero que no se dé, aspiro a que no se dé, pero el pronóstico me lo marca, y la desigualdad me lo marca que sí, que con esta desigualdad existente, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Este acceso a la información y esta posibilidad de la ética del cuidado va a estar segmentada, ¿no? En realidad siempre estuvo segmentada. La pandemia, como es global, la vemos en un mismo momento, al mismo tiempo, ¿no? Quizás el hambre, la desnutrición, el analfabetismo, que son también pandemias mundiales, no las vemos o no las logramos ver con la misma simultaneidad, ¿no? Que con este virus, pero obviamente son todas pandemias que atrasan y que generan desigualdad, ¿no? Evidentemente es muy importante resaltar estos conceptos de solidaridad y de información y de ejercer los derechos, ¿no? Que no solamente estén en el texto muerto de una norma, y nosotros como operadores jurídicos y sociales que vamos a hacer, que son hoy en día y van a interactuar socialmente en el futuro mucho más y van a hacerlo como operadores jurídicos, tienen un sitio de privilegio. Y, por supuesto, no solo el privilegio, sino también la responsabilidad de llevar adelante esta lucha por tratar de a la sociedad y de reducir las diferencias, ¿no? Así que, bueno, es muy interesante. No me quiero ir en cuanto a la reflexión porque no es la idea que hable yo. Muy interesante la placa. ¿Alguien más que quiera hablar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel. Profe, no tengo una placa. Felicito a Celia por el trabajo realmente brillante. Gracias, Celia. Eh, eh, Me quedé con algo que dijo ella que me sirve también a colación. Estuve buscando algo, no lo tengo totalmente formado, se lo voy a alcanzar después, pero sobre el tema de las armas químicas y ese afán de destrucción que tenemos tan bien internalizado, pero me dice, si hay armas químicas que son de destrucción masiva y están o fueron puestas en uso, digo, ¿cuáles fueron los controles o qué hay, qué tenemos para defender? Entonces empecé a buscar un poquito, no muy sencillo, nada demasiado complejo, pero sí, así como el tratado, descubrí que había un tratado que se llama el Protocolo de Ginebra, de 1925, donde los países miembros, que no eran tantos, pero que hay muchos adherentes, donde se prohibían el uso de las armas químicas, más que nada en guerras, pero habían cometido un pequeño, después una crítica que hace la misma Naciones Unidas ahora, que dice, se olvidan de algo, de la fabricación, el desarrollo, investigación y hasta el almacenamiento de armas químicas, que no estaba prohibido. Solo prohibió el uso, pero lo seguían utilizando y lo tenían guardado. Y de hecho después lo utilizaron. En la Primera Guerra Mundial, el gas mostaza, que se usaba en las trincheras, y otros gases también neurotóxicos de fabricación, algunos también con el afán solo de las bombas que fueron prohibidas después también, que de fósforo blanco, porque provocaban quemaduras que perduraban a través del tiempo, o sea que eran incurables el daño que producían. Pero digo, ¿qué teníamos? Volviendo a este protocolo, tenía hasta una herramienta dialéctica que le habían encontrado, que es los países miembros que no iban a utilizar las armas químicas o prometían no utilizarlas, encontrar la salvedad. Salvo, decían,
de utilizarlas contra los que no firmaban el pacto. O sea, en las reglas de la guerra no la vamos a usar contra vos que firmaste el pacto, pero contra este que no lo firmó, a ese sí le voy a dar, lo voy a atacar con armas químicas. O sea, un problema ético y moral, como diciendo, contra la esencia misma de lo que era el protocolo. El protocolo era no usarlos, pero le habían encontrado la vuelta. Eso en el protocolo de Ginebra de 1925. Bueno, trayéndolo más a nuestro tiempo, estaba buscando si había algo que nos protegiera o que nos ayudara en este momento para controlar las armas químicas, de acuerdo al trabajo que habían presentado ustedes en cátedra de los diversos grados de gas sarín, gas mostaza, neurotóxicos, y algunas cosas hasta tuvieron efectos químicos aún sobre sus propias tropas, aún con el trabajo que habían desarrollado los norteamericanos, que fue el gas naranja durante la guerra de Vietnam, que lo usaban como defoliante para que los enemigos no se pudieran esconder en la selva, sin tomar la precaución de que bombardeaban a sus mismos soldados sobre eso y trajeron las consecuencias a los veteranos que llegaron después a las mismas de regreso a su hogar. Hay una organización que se llama la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que tiene una sigla en inglés, que es OPCW, que es un tratado multilateral que se produjo, que lo impulsó las Naciones Unidas, pero se derivó una organización que está parte de las Naciones Unidas, que es autónoma, que trabaja por sí misma, y empezó a trabajar a partir de 1997. Están radicados en La Haya y trabajan controlando a todos los países miembros y que firmaron, es un tratado multilateral. Lo que tiene de bueno es que solo del mapa que presenta las Naciones Unidas de firmante, solo 2 países que no alcancé a identificar en el continente africano no lo firmaron. Todos están adheridos a este acta de no proliferación de armas químicas y tiene una función que está desarrollada, que tiene una serie de intenciones muy buenas que dicen para verifican que no solo la prohibición de las armas químicas, sino la destrucción de las mismas, las que están estoqueadas, prevenir el resurgimiento en algunos países miembros y alguno está empezando a fabricarlas, a proveer protección y asistencia contra las armas químicas para los que fueron víctimas y fortalecer la cooperación internacional en el uso pacífico de la industria química. Para eso incorporaron también a las grandes industrias químicas y las controlan con verificaciones, con inspecciones ¿cómo se llama? A fuerzas militares y también a la industria. Todo esto también lo veo, y acá es donde me pongo un poco escéptico, a pesar de que, bueno, más allá del uso de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial, que provocaron, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas, hay casi más de 1 millón de muertos, producto de ese uso. Y en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que estaban prohibidos, lo usaron no estrictamente, los europeos no lo usaron en el campo de batalla, entre ellos no lo utilizaron, pero sí lo usaron los nazis en los campos de concentración, esos baños de gases que utilizaban para eliminar a sus prisioneros, y también Japón lo usó en China. En Asia fueron usados por la invasión japonesa sobre China durante casi 20 años, que duró hasta la caída de Japón en agosto del 45. Pero no fueron utilizadas en el campo de batalla. La razón no era una razón humanitaria, sino una razón geopolítica. Había un tema que decían, si yo tiro esto, posiblemente me lo arrojen a mí también, como represalia. Por eso también el desarrollo de las armas químicas que estaban más en el eje, Alemania y Japón, no fueron arrojadas sobre sus propios campos. También porque de acuerdo a la gente que se utiliza, algunas veces se clasifican en persistentes y no persistentes. ¿Qué quiere decir? Que si usted utiliza el arma química y es persistente,
sobre terreno enemigo, al cual va a conquistar, usted también va a ser víctima del propio veneno que utilizó. Entonces, muchas veces no se utilizó por eso. No fue tanto una razón, digamos, ética o moral, sino una razón geopolítica y directamente armada con la guerra. Pero me trajo a conclusión de esto, haciendo brevemente, un poco, todavía lo estoy trabajando un poquito el tema, es que hay a pesar de lo negativo del uso de las armas, nos queda, y es en lo que filosofía alguien llamó después del uso creo que algún filósofo, no, Schopenhauer no fue, o Kant me parece, fue uno de los idealistas que decía que era la esperanza, la filosofía de la esperanza. O sea, quedaba, a pesar de todo lo negativo, algo o alguien que se ocupaba justamente de enfrentar esto. En este caso, esta organización que podemos hacer hasta escépticos, pero por lo menos alguien levanta la mano y dice, mire muchachos, esto está mal, y los voy a ir a controlar y voy a ver qué están haciendo. Por lo menos nos queda al común de los seres humanos que hay una organización que está trabajando y pone algo para frenar esto. O por lo menos para reorientar y decir, bueno, ustedes acá en La Haya tenemos una organización donde ustedes pueden acercarse y decirme, mire, ellos están haciendo esto mal, por favor ocúpense. Eso por ese lado. Y depende también algo que busqué en la página de las Naciones Unidas, donde informan sobre, no existe lo mismo para las armas biológicas. Para las armas biológicas no hay un acta, hay un desprendimiento que es del Secretariado de las Naciones Unidas, que también se llama, la sigla está en inglés, que es UNODA, quiere decir las Naciones Unidas, como la Oficina de Asuntos del Desarme. Un poco más genérico, implica también las armas de destrucción masiva, nucleares, pero específicamente sobre armas biológicas no están trabajando, pero esta oficina está juntando, o tiene por lo menos cierta injerencia patrocinada por el secretario de las Naciones Unidas. Estaba leyendo, tienen más de 500 expertos calificados, 40 consultores y 68 laboratorios de análisis nominados por 58 países miembros, trabajando justamente para que no se utilicen armas biológicas, o por lo menos para identificarlos y trabajar en esto. Todavía no tienen un acta con las sanciones y las previsiones que tienen las armas químicas, pero se están trabajando. No es un trabajo sencillo porque el acta misma esta de las armas químicas tardó 12 años en llevarse a cabo y 5 más para ponerse en práctica, fue en el año 97. Muy someramente y un poquito para acompañarlo, me quedan un poquito de cosas que quiero verlo filosóficamente, o sea, trabajarlo un poco más del lado de esa, de la filosofía de la esperanza, del idealismo, de decir, bueno, por lo menos hay alguien que se ocupa o está trabajando en el tema. Profe. Bueno, muy interesante tu reflexión. Obviamente quedan muchas cosas en el tintero que vos también las podrías desarrollar en el trabajo final, incluso desde un punto de vista filosófico. Bueno, Heidegger fue uno de ellos que planteó también la cuestión de la esperanza. Schopenhauer no, Schopenhauer era un desesperanzado por naturaleza, un negativo por naturaleza, pero bueno, Nietzsche ni hablar, pero bueno, desde el idealismo es muy interesante lo que vos planteás. Te quisiera sumar un hilo conductor, que quizás queda en la nada en un futuro, pero quizás no. Vos planteás con acierto el tema de las armas químicas y la elaboración del tratado y lo que demora la elaboración del tratado, y el tratado se realiza por el impacto en la utilización por parte del Imperio Austrohúngaro principalmente de armas químicas en el frente, ¿no? Eso es una realidad, y luego de las consecuencias nocivas a ello, el tratado, bueno, Segunda Guerra Mundial también, obviamente, genocidio generalizado, tratados de ONU y demás,
con formación de ONU, bueno, todo lo que nosotros hablamos. Y yo dejaría con 3 puntos suspensivos armas biológicas y o bacteriológicas. Lo dejaría con 3 puntos suspensivos teniendo en cuenta lo que estamos viviendo hoy en día. No quiero ejercer una similitud directa porque no está comprobado. De hecho, el lugar de origen de la fuga aparente, que por información, digamos, del gobierno chino, que es bastante hermético en cuanto al manejo de información pública, hubiera surgido en Wuhan, bueno, cuando se logre ingresar al lugar y la gente de la Organización Mundial de la Salud, que es de la Organización de Naciones Unidas, digamos, desde el brazo de salud de la Organización de Naciones Unidas, puede ingresar e investigar, quizás no como un puntapié para la regulación de las armas biológicas o bacteriológicas, ¿no? Pero sí como un punto de atención en cuanto a la forma de manipular estos productos biológicos o bacteriológicos que frente a la negligencia o a la falta de diligencia, vamos a ser bondadosos en este sentido, en cuanto al manejo de estos agentes virales o bacteriológicos, pueden llegar a generar lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que si bien podemos llegar a conjeturar en cuanto a su origen natural, si se quiere, o no impuesto, que quizás es una realidad, pero quizás también existe algo que ser investigado y llevado, digamos, al rigor científico de la forma en la cual se deben manipular, ¿no? Y almacenar y disponer todos estos agentes virales o agentes bacteriológicos. La realidad es que hoy en día estos agentes virales y bacteriológicos se realizan, los realizan todos los países, los incuban todos los países desarrollados, digamos, sí, desarrollado. Tienen laboratorios que los hacen, sí, tienen laboratorios que los fabrican y los disponen y los almacenan. Quizás debería apuntarse, si se quiere, a generar, o un punto de partida sería generar una legislación en base a impedir que o tratar de minimizar los accidentes que puedan llegar a suceder, ¿no? Pero bueno, muy interesante tu tema. Analizado desde el idealismo y el derecho internacional, yo lo seguiría realizando y analizando para Una cosita más, profe, sobre eso que decía de las armas bacteriológicas o justamente el trabajo en los laboratorios. Se planteó cuando la salvaguarda del último virus de viruela, que está bajo 7 llaves encerrado porque supuestamente se eliminó de la faz de la Tierra y quedaba la posibilidad de decir, ¿lo eliminamos de la vida? La discusión era eliminar un modo de vida, o esta enfermedad, la viruela, que hizo estragos desde el siglo XVII hasta el XX, que se pudo erradicar. El tema era, sí, lo erradicamos, eliminamos el último virus, o no sé si es virus o bacteria de viruela, ¿y qué pasa si alguien lo tenía guardado y lo implanta y no tenemos con qué defenderlo? Entonces está guardado ahí y no se tomó todavía la decisión de destruirlo o no, porque no se sabe también justamente si hay alguien que lo puede usar como arma y pueda atacarse. Así que es un tema que también tendríamos que... Sí, sí, no recuerdo precisamente cómo se lo denomina, pero existe una instalación sellada, militarizada, que creo que es de Siberia, que es en donde están almacenando todos los organismos bacteriológicos vivos y todas las soluciones a todas las enfermedades que se han podido, con el trabajo de la ciencia a lo largo de los siglos, resolver y controlar y erradicar. Y dentro de ellas creo que está la cepa de la viruela como, bueno, ultra protegido, es un laboratorio sellado. Creo que está en Siberia. Si lo googlean lo van a sacar.
creo que empezó a desarrollarse hace 15, 20 años y bueno, está en continua ampliación obviamente por evidentemente el avance científico-tecnológico y también el avance de las bacterias y de las enfermedades, ¿no? Pero sí, existe un lugar de almacenaje que, bueno, oficial, ¿no? Quizás bien dice cuántos no oficiales existirán, ¿no? Y entonces, bueno, a la luz de la legalidad tiene que haber una norma y tiene que haber no podemos darnos el lujo, luego de asistir a esta pandemia mundial, de continuar con esta idílica idea de que nadie este, de que nadie va a utilizar nada en contra de otro, ¿no? Y entonces quizás es momento de regular ciertas cuestiones que quizás estaban por fuera de los ojos de los entes regulatorios por una cuestión también de conveniencia, los laboratorios, ¿no? Eso también hay que decirlo porque también tienen su participación en todo esto, pero bueno, sí, es un tema muy interesante. Yo lo seguiría desarrollando a ver en el trabajo final cómo sale desde el lado del idealismo filosófico, que es evidentemente el que, al menos de la propuesta filosófica, el que puede dar una opinión, ¿no? Porque en realidad se trata más que nada de opiniones, nosotros no vamos a resolver ni a regular nada desde este humilde punto de vista, pero sí dar nuestra opinión. Y desde el idealismo es una de las más importantes y más interesantes posturas filosóficas. Gracias, profe. A usted. Bueno, ¿alguien más que quiera reflexionar? ¿Algún tema? No sean tímidos. No sean tímidos que corre el tiempo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería agregar unas cositas. Antes que nada, Celia, muy bueno la reflexión. Me gustó el PowerPoint. Bueno, yo leí también el tema de armas químicas, de lo que habló Daniel recién. Leí básicamente del campus, porque me llamó un poco la atención el tema ese. Y bueno, no sé si mucho más para agregar. Creo que lo que él explicó estuvo bueno. Yo lo que está, me quedó planteada la duda eh, de estas armas químicas que también pueden ser, como vos dijiste, bacteriológicas y hasta qué punto se puede llegar, ¿no? Porque más allá de que tiene que haber una legislación que se encargue de regular esto y que, bueno, la verdad no estaba al tanto de la convención como hablaba ahí Daniel, que está surgiendo, que surgió hace poco y que, bueno, que va creciendo para el tema de la regulación de este tipo de armas, pero también pensar, ¿no? Desde hasta qué punto puede llegar a la humanidad a crear este tipo de armas y sin poder a veces tener un control de lo que puede llegar a pasar. Porque más allá de como vos dijiste, que no hay una, ¿cómo se dice? Bueno, como algo específico de cómo arrancó esta pandemia que hoy estamos viviendo, pero es un punto que se inicia algo que afecta a todos por igual y puede llegar a no controlarse. Entonces, plantear eso, ¿no? Más allá de lo legal que se pueda llegar a regular, hasta qué punto la humanidad está dispuesta a seguir adelante con este tipo de cosas, que yo creo que por ahí no estamos al tanto, pero seguramente siempre se están creando nuevas armas o nuevas bacterias que llegan a distintos resultados. Entonces, bueno, me había planteado, bueno, un poco reflexionar eso. Es muy interesante tu opinión, Luis, porque diste en un punto muy importante, ¿no? Diste, si se quiere, en el pensamiento, en la reflexión filosófica humanista de este tema, ¿no? Porque justamente se plantea, y vuelvo a repetirlo para todos, yo creo que todos lo interpretamos igual, o lo que yo planteé lo interpretamos igual, ¿no? Desconocemos el origen.
ha acabado y probado de la pandemia. Quizás haya sido, digamos, un origen natural. Quizás no. Lo que no podemos, obviamente, estar ajenos o ser ingenuos es en relación a que una vez sucedido esto y el impacto que tuvo a nivel mundial, ¿no? Hoy en día todavía estamos sufriendo los embates de esta pandemia. En Sudamérica es la zona roja del planeta, Sudamérica, por una cuestión de invierno, también por una cuestión de dosificación del sistema de vacunación que va un poquito más retrasado que en otras partes del mundo, por X o por Y razón. Es una pandemia que está vigente en el mundo. Quizás ustedes ven, no sé, en la televisión 350.000 personas en una carrera de vehículos, que es muy famosa en Estados Unidos, y ustedes dicen, bueno, ya está, terminó la pandemia, y no, está lejos de terminar, ¿no? Porque obviamente la falta de información, este sacudón repentino, este golpe que nos ha dado, y la falta de información la seguimos teniendo hoy en día. No sabemos si nos dan una dosis de una vacuna se puede complementar con otra, a ciencia cierta y científicamente hablando, estamos hablando, porque no puede haber evidencia porque no hay práctica. La fase 3 que todos plantean es la que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos, la fase 3 de cualquier vacuna contra la gripe, contra el neumococo, contra la viruela. Bueno, la viruela fue lanzada de urgencia o de emergencia como esta también, obviamente, pero luego la investigación siguió desarrollándose. Imagínense lo que va a seguir con esta pandemia, porque este virus va mutando, ¿no? Entonces, ¿qué vacunas se pueden utilizar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son los límites temporales de la cobertura? ¿Cuál es el porcentaje de la cobertura? Nadie sabe nada. A ciencia cierta estamos hablando, ¿no? Con rigor científico. Podemos, como le gusta decir a algún ministro de Economía, zarasear, pero concretamente, con la experiencia de las cepas y de las etapas y de las variantes del virus, conocemos poco, desconocemos mucho. Por suerte, conocemos mucho más que hace un año, obviamente, y se está aparentemente encorsetando. Pero claro, surgió ¿en qué lugar? ¿En qué momento? Surgió hace varios años, se aplicaba a tropas militares de otros países, surgió en noviembre del 2019, surgió en marzo del 2020 en Argentina, en febrero en Europa. Hay mucha desinformación y hay poca certidumbre, y esa incertidumbre genera angustia. Y ante esa angustia nosotros tenemos que plantear, obviamente, bueno, por un lado Daniel plantea la filosofía idealista de la esperanza. Obviamente, si perdemos la esperanza, ¿qué es lo que nos queda? ¿No? Obviamente, esto es una postura idealista y existencialista, porque la humanidad, frente a esto, y lo que vos sigo hablando yo, tiene que plantearse la reflexión de la necesidad de existir. Algo que parece autoproclamado o ya sabido, evidentemente, frente a estos embates que generan estos hitos históricos, lo pasó Europa en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros la vivimos de lejos, porque la Argentina se mantuvo neutral, supongan, a la Segunda Guerra, ¿no? Pero países cercanos a nosotros que enviaron tropas, Canadá envió tropas, Alaska envió tropas, bueno, Estados Unidos ni hablar, y Europa en sí mismo estuvo dentro de un conflicto bélico armado que cambió la esencia de la humanidad. Hasta ese punto era una concepción de humanidad. Luego de ese punto fue otra, y luego de esta pandemia va a ser otra. Entonces, la necesidad de ser, ¿no? Esa filosofía tan básica y tan arraigada, ¿no? El concepto del ser, que la ven en los filósofos primordiales, ¿no? Y de base en la filosofía, se va a tener que volver a desarrollar y se va a tener que exponencialmente plantear. Desde el punto de vista filosófico, la humanidad va a tener un nuevo reto, que es básicamente el volver a ser humano. Las relaciones sociales cambiaron y van a cambiar. Entonces, la forma de relacionarse, la forma de ser humano va a cambiar. Y esto entonces es
que fue básicamente un embate y un golpe y un choque al mundo que el mundo no se lo veía venir, bueno, el mundo va reaccionando, y Argentina dentro del mundo, obviamente, vamos reaccionando. Y la reflexión tuya de la concepción del ser humano y del ciudadano y de la población va a ser muy importante. ¿Hacia dónde va? Yo te fomento a que lo sigas planteando, si se quiere, desde el concepto del ser, en el trabajo final, si lo querés plantear, porque es muy básico, muy filosófico, ¿no? Pero no solo por el hecho de ser básico, es simple. Es básico porque es el primer concepto, el concepto del ser, pero es muy complejo, porque tiene tantas acepciones como interpretaciones nosotros podemos llegar a tener de cómo salir de la pandemia, de cómo nos vamos a relacionar, de cómo vamos a vivir, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones también tienen que ser pensadas y reflexionadas. Te invito a que lo sigas desarrollando. Muy interesante tu reflexión. Fue corta, concisa y precisa. Yo vengo hablando hace 15 minutos de esto. Y quizás voy dando la vuelta sobre lo mismo. Vos lo planteaste principalmente y esencialmente en 2 minutos, ¿no? Es muy interesante y muy plausible tu reflexión. Y te incito y te fomento. Bueno, ¿alguien más que quiera plantear alguna reflexión de alguno de los temas? Recuerden que, antes que quieran tomar la palabra, esta reflexión no es necesario realizarla, vuelvo a decir, en clase, sino que también pueden enviarla si no tienen interés en desarrollarla ahora. La pueden enviar a mi correo electrónico sin ningún tipo de problema, y bueno, se los tomará, digamos, como presentada formalmente la reflexión por escrito. No es necesario que la planteen aquí en vivo, pero bueno, bienvenido sea el que quiera. Profe, yo tenía una consulta sobre el trabajo final. Si hay fecha de entrega o algo por el estilo. Bueno, me das el puntapié para poder desarrollar esa idea. Aguarden que miro el teléfono y ya les digo. Bueno, hoy estamos a miércoles 2. El 9 no es feriado. El 9 es con Horacio. El 16 de junio tienen conmigo. El 16 de junio vamos a desarrollar Derecho Ambiental. El 23 de junio van a tener con el doctor Salvador. En principio, la última clase con el doctor Salvador. El 30 de junio van a tener la clase con la cátedra de Derecho Ambiental. Si todo viene bien, ¿no? Miércoles 30 de junio, en los que lo quieran apuntar, tienen tiempo hasta el, digamos, 25 de junio, viernes 25 de junio, para poder enviarme por mail el tema propuesto para ustedes, o del que tenga que desarrollarse, digamos, en esa clase. Recuerden que va a ser una clase desarrollada por la Cátedra de Derecho Ambiental respecto a temario abierto, que ustedes lo pueden proponer, y bueno, me lo mandan por mail, yo se lo hago llegar con 48 o 72 horas de antelación, así pueden preparar la temática la gente de medio ambiente. Y entonces esa sería la última clase del cuatrimestre, 30 de junio. Entonces, en principio, en la semana que va entre el lunes 5 de julio y jueves, porque el viernes es feriado, viernes 8 de julio, repito, entre el 5 de julio y el 8 de julio va a ser la entrega del trabajo final. La entrega del trabajo final se va a tener que realizar a través de la plataforma. Si hay alguien que no tenga regularidad, lo hablamos después, me lo mandan por mail. Los que sean regulares y estén dentro de la plataforma, lo mandan a través de la plataforma. Yo voy a crear un trámite, un archivo que va a ser una tarea en la cual ustedes van a poder presentar el trabajo final en ese lapso de fechas. No es necesario presentarlo el 5, ¿no? Van a tener entre el día 5 y el 8, 5, 6, 7 y 8, entre el 5 a las 001 y el 8 a las 23:59, tengan ese lapso, para presentar el trabajo. El trabajo
puede realizarse a través de cualquier tipo de formato, Word, PDF, no sé, PowerPoint, lo que ustedes quieran plantear. El trabajo no tiene requisitos de extensión mínima ni máxima, va a ser de acuerdo al tema que ustedes desarrollen. El trabajo requisito en relación a la forma en la cual ustedes utilicen, ya sea a través de una monografía, un trabajo de ensayo, un trabajo de investigación o una mezcla entre los que les dije anteriormente o alguna otra forma original que ustedes quieran plantear. En principio se entrega el trabajo y se tiene por cumplida con la cátedra, con la exigencia de evaluación. Nosotros históricamente, yo doy clases con Horacio hace 16 años, creo, 15 años, no me acuerdo. Bueno, sí, 14, 15 años. Nunca tuvimos que reprobar a nadie ni que mandar a rehacer un trabajo, porque la idea del trabajo es que se base en sus reflexiones. O sea, si bien el trabajo puede obedecer una... Ya le vuelvo a decir, monografía, ensayo, trabajo de investigación o trabajo de reflexión, lo que tienen que hacer ustedes hincapié son en las reflexiones. Por eso estas clases, ¿no?, que nosotros estamos desarrollando, para que ustedes puedan reflexionar, pensar entre ustedes, interactuar entre ustedes como hoy bien lo han hecho. Yo creo que estas clases han sido de las más interesantes, mucho más interesantes que escuchar a un tipo hablar durante una hora de un tema, es escucharse entre ustedes e interactuar entre ustedes. Es un espacio, muchas cátedras no lo pueden tener, tengan en cuenta eso. Por eso lo que decía Celia es algo verdadero, porque no todas las cátedras pueden llegar a tener este espacio de reflexión. Ustedes imagínense en derechos reales hablando sobre Camino de Sirga o sobre la ampliación de un título ejecutivo en una demanda por expensas, o en práctica 2, hablar sobre qué requisitos tiene una demanda sucesoria. No hay mucho espacio para la reflexión. Entonces, como son ciencias duras, la filosofía en sí mismo no está catalogada, o yo no la catalogaría como una ciencia dura, ¿no?, porque es amalgamable, es flexible. Entonces, eso es a lo que ustedes tienen que apuntar, a flexibilizar lo más posible esa materia gris que todos tienen adentro de su cerebro y poder plantear. Y yo hasta les diría más, en el menor espacio de desarrollo posible. No los limito, pero traten de comprimir las reflexiones, traten de llegar a una idea como la que hoy planteó Luis, en 10 palabras, que a mí me tardó o demoró 15 minutos en tratar de explicitar y de desarrollar. O sea, Luis entendió lo que es la reflexión que aprender acerca de este ejercicio, ¿no? Y lo digo con humildad, porque lograr sintetizar la idea que ustedes tengan del tema va a ser básicamente su mayor éxito. Entonces, dentro de ello va a ser la entrega del trabajo. Si tienen algún inconveniente porque tienen que rendir materias entre el 5 y el 8 y no pudieron llegar, me mandan correo electrónico a mí y lo van a presentar. En eso no se hagan problema, que no va a haber inconvenientes. La idea es tener todo presentado al 8 para que en ese fin de semana nosotros podamos corregir y la semana siguiente podamos entregar las notas para que División de Alumnos tenga que hacer lo que tenga que hacer y pasar las notas en tiempo y forma y a ustedes no les retrase la carrera. Esa es nuestra idea, digamos. Una reflexión mínima, si ustedes quieren seguir participando lo hacen, si no damos por terminada la clase, como ustedes quieran. Hubiera sido interesante, quizás la próxima clase de Derecho Ambiental la comprimo un poco más para tratar de incorporar algo que yo no lo tengo internalizado, que es básicamente bioética. Digo, no lo tengo internalizado como para desarrollar dentro de filosofía, porque nosotros damos seminarios de bioética. Pero como ustedes son todos del plan nuevo, la mayoría son del plan nuevo, la inmensa mayoría, creo que tengo 2 inscriptos del plan viejo y todos los demás del plan nuevo, no van a poder ver bioética. Entonces yo tengo que reacomodar, si bien es mea culpa, porque el plan de estudio
se modificó hace un par de años y nosotros seguimos dando la estructura mixta. Nosotros damos filosofía para lo de plan viejo y plan nuevo en la misma cátedra y bioética como seminario para lo de plan viejo por otro lado, pero bueno, es mea culpa mía de tratar de comprimir un poco más las clases de Derecho a la Salud para poder darles algo de bioética, porque bioética está incorporado dentro del programa de filosofía, temáticas y las hay. Todo lo que ustedes están hablando está relacionado con la bioética, ¿no? Los subtemas de la bioética son el derecho ambiental y el derecho a la salud. Yo creo que deberíamos de construir el programa y empezar a hablar de bioética primero y después hablar de filosofía, porque la bioética es la rama moderna de la filosofía. Es tratar básicamente lo que decía Daniel y lo que decía Luis y Celia. Es tratar la filosofía humanística de la esperanza, ¿no? De lo posible, de lo cotidiano, ¿no? Y analizar casos en concreto, en los cuales uno con límites éticos o condicionamientos morales, que los tiene en su bagaje y andamiaje cada persona, cómo conviven todos ellos entre sí, ¿no? Por eso es tan interesante la bioética. Yo creo que la próxima clase, ya me estoy desdiciendo, van a ser 15, 20 minutos de medio ambiente y después vamos a hablar de bioética, porque es el tema central, creo, central y a su vez periférico de la filosofía hoy en día. Hoy en día se está hablando de los comités de bioética. Hoy en día se habla de la ética de los comités de ética como la institución necesaria para poder lograr un equilibrio entre el avance tecnocientífico y la autonomía y la humanidad y la dignidad del ser humano, ¿no? Y justamente, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de COVID? Y de una pandemia mundial, si no es frente a la insensibilidad de la ciencia y la tecnología, un maldito virus que o se salió de un laboratorio porque dejaron una puerta abierta o porque hubo una falla genética en algún momento, en algún lugar. ¿Cómo convivimos con esto y cómo convive el paciente con esto? Y el paciente no es solamente el infectado y el que pueda llegar a tener complicaciones, sino también todo lo que rodea al paciente, sus familiares, la institución médica, ¿no? Los profesionales de la salud, tanto que hemos demonizado durante tanto tiempo a los profesionales de la salud, ahora nos abrazamos a los profesionales de la salud como si fueran Superman, que tienen que trabajar 24, 48, 72 horas seguidas, las terapias intensivas totalmente colapsadas, y cómo todo ello tiene que convivir y entrar dentro de un mismo empaque, dentro de una misma botella, con la economía, ¿no? Y con la sociología. Nuestro parecer y nuestros temores, nuestra afectación psíquica. Bueno, todo ese combo es filosofía y bioética, ¿no? Entonces, evidentemente, es un tema esencial, central y periférico a la vez, que obviamente va a tener que tener mucho más protagonismo, salud Mercedes, mucho más digamos, de la modernidad del concepto de filosofía. Así que bueno, espero haber más o menos evacuado las dudas o consultas que hayas tenido, Mercedes, y los demás. Cualquier igual duda o consulta me la pueden mandar por mail o lo hablamos por acá. Quedo a la espera de si alguien más quiere comentar. Profe, yo te mandé un mail con un boceto del trabajo, pero no sé si le llegó. ¿Cuándo me lo mandaste? La semana pasada, creo, ahí te digo bien la fecha. A ver, porque no sé, no recuerdo, a ver. El 25 del 5. Sí, la semana pasada. No, mirá, se me pasó, 25 de mayo. Los feriados Sí. son complicados para los que trabajan. No lo abrí. Lo voy a anotar. Así lo voy viendo. No, lo tengo sin leer al mail. Bueno. Así que lo voy a leer y te voy a hacer las devoluciones a través de acá, del Gracias. mail, si te parece. Dale, gracias. Profe, Buen día. Buenas tardes. buenas tardes. Yo quería hablar algo breve Bien. de las reapariciones de las enfermedades que se basaban en la tuberculosis.
Bueno, la tuberculosis latente va a afectar a una de cada 4 personas. Es una enfermedad que es curable y prevenible, pero se agudiza en factores como la pobreza y la desnutrición. Esa pobreza, como el acceso a los servicios de salud, obviamente se vieron afectados por la pandemia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que para prevenir esta enfermedad hay que aplicar un tratamiento preventivo en poblaciones que tienen mayor riesgo y efectuar las pruebas necesarias para detectar la enfermedad. Esta enfermedad lo que hace es afectar a los pulmones y otras partes del cuerpo y se transmite a través del aire. Entonces, el mensaje importante que quiero dejar es que hay que combatir los determinantes de la pobreza y también poder proteger a las personas que tienen mayor riesgo de tuberculosis, como por ejemplo las que tienen diabetes, tabaquismo, etc. Eso, quería decir algo cortito como para no ocupar mucho tiempo. No, es muy interesante tu reflexión y partiendo de esa base también retomo el tema de las variables de la salud, que es un tema que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Parece la teoría de la variable de la salud, de acuerdo a cómo se la miren, se la pueden demonizar o utilizar. Yo soy partidario de utilizarla a las estadísticas como un indicador, ¿no? No quizás como algo que se utilice para partir de una diatriba y desde allí plantear una teoría política o económica, como era lo que yo les había planteado cuando hablamos de las teorías de la que está planteando la tendencia a enfermar de un determinado padecimiento de personas que tienen determinadas sintomatologías. Y bueno, yo también quisiera sumarle a eso las complicaciones que pueden llegar a tener sujetos internados o no internados, que pueden derivar en internaciones por el virus del COVID, ¿no? Que también tiene estrecha relación con enfermedades preexistentes, ¿no? O ese bagaje de enfermedades que existen, ¿no? Cardiovasculares, respiratorias, diabetes, obesidad. La obesidad también hoy en día Tal cual, sí. Claro, en su momento tan bastardeada, planteando desde un punto de vista de la discriminación, primero, luego desde la aceptación de entender y reconocerla como enfermedad para poder darle un tratamiento y una protección, y hoy en día como un factor de riesgo importantísimo a los efectos de este coronavirus, por ser básicamente un virus que tiene complicaciones o que compromete los órganos por inflamación, ¿no? Imagínense ustedes entonces toda esta situación de las variables de la salud que se siguen analizando y estudiando, y te incito, digamos, también a que las análisis y las estudies. Hoy en día hay más de 50 variables de la salud, habíamos empezado con 4 en la década del 70, hoy ya hay más de 50, que pueden generar tendencia en una persona a ser propensa a contraer algún tipo de enfermedad. No es ni más ni menos básicamente que la baja en las defensas, ¿no? Esa es la entrada. Como Celia había graficado en el PowerPoint, la entrada a través de la puerta del hospital, imagínense ustedes, la baja defensa es la entrada de la enfermedad al cuerpo, en muchos casos. Entonces, las variables de la salud inciden mucho en esto, ¿no? Y es interesante e importante siempre estudiarlas y tenerlas presentes. Así que también te incito a que lo desarrolles un poco más si querés como trabajo final o, bueno, en tu vida cotidiana, analizando, digamos, estas variables de la salud. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien más quiere plantear alguna reflexión? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, yo lo que más quería hablar era con respecto a lo de las armas biológicas. Primero felicitar a los chicos, a cada uno que dio su parte, principalmente a Daniel y Luis, que fueron los que dieron el tema que yo pensaba hablar. Y bueno, lo que quería hablar ahora un poco más resumido, que no escuché que hayan dicho, es que cuando se habla de armas biológicas muchas veces se habla de las armas biológicas a nivel antipersonal.
pero no se habla del otro tipo de armas biológicas que existen, que son las antiagrícolas, que son las que creo yo que más daños generan en cuanto al medio ambiente se refiere. O sea, para partir de una base, las armas antiagrícolas se fueron desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ya tenía un desarrollo de las armas herbicidas, que luego se utilizaron, por ejemplo, durante la Guerra Fría, como parte de un ataque, por así decirlo, un ataque oculto desde Estados Unidos hacia la Unión Soviética, con el fin de dañar la agricultura de este último mencionado, y no solamente atacarlo como uno conoce la guerra, que es un ataque de armas de persona a persona, sino esta vez ya atacar a lo que es el lado de los recursos. Pero ¿qué pasa? No estamos, a ver, no se está hablando únicamente de si está atacando recursos, se está atacando a lo que es también el medio ambiente, porque, por ejemplo, durante la década de los 80, por parte de la Unión Soviética se realizó un programa secreto llamado Ecología, en el cual se crearon variantes, por ejemplo, de la peste bovina o de la glosopeda, inclusive de la fiebre porcina, para atacar a estos animales, obviamente, y generar lo anteriormente mencionado, que es el ataque estratégico de dejar sin recursos de este tipo, en este caso sería ganado o alimentos, a estos países a los que se buscaba atacar. Inclusive tengo entendido que se llegó durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados alemanes, si no me equivoco, fueron acusados de haber querido inocular animales con anthrax, si no me equivoco. Pero bueno, ahora de eso no lo recuerdo mucho, pero bueno, quería mencionarlo como parte. Y bueno, lo que voy es de que básicamente muchas veces se habla como las armas biológicas, cómo afectan al ser humano en sí, cómo, a qué plazo lo afectan y demás, pero se habla muy poco, por lo menos de lo que yo escucho y lo que veo también, es de que no se trata con más profundidad qué daño y a qué plazo puede generar una arma biológica de este tipo. Porque estamos hablando de que afecta a varias especies, no únicamente al ser humano, sino que afecta a un montón de especies, como se hizo con la mixomatosis, si no me equivoco, que era con los conejos, con la intención de reducir intencionalmente la población de conejos. Entonces es como que ya el nivel de daño ya pasa con la intención de dañar. Bueno, a ver, la palabra misma lo dice, arma biológica, se busca esa intención, pero ya querer reducir una población, querer hasta buscar extinguir una población, porque se sabe bien el alcance que tiene este tipo de armas, que no es que afecta un radio de 10 metros, sino que afecta a una región completa, que puede llegar a extinguir poblaciones enteras de especies, dependiendo de la peligrosidad del arma. Y bueno, los daños que genera en la agricultura y en el medio ambiente en general. Así que creo que está bueno el tema para tratarlo más a profundidad en derecho ambiental, supongo que se tratará. Y bueno, hasta qué punto también es ético esto, ¿no? Se podría ver, creo, en bioética lo digo como un pensamiento personal, no sé si está bien tratarlo en este tipo de materias, pero creo que estaría bueno tratarlo más a profundidad. Eso. Sí, Iván, muchas gracias por tu intervención. Te recomiendo que creo que en los apuntes de cátedra está relacionado, no directo, pero sí tiene un organismo genéticamente modificado. Evidentemente va en consonancia con lo que vos planteas, no como guerra, digamos, agrícola, pero sí como, si se quiere, fue una forma de control agrícola, ¿no? Los organismos genéticamente modificados empezaron a estudiarse también desde antaño, antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día nosotros lo tenemos legalizado, entre comillas, si se quiere, con el control de enfermedades, ¿no? en las plantaciones. Por ejemplo, concretamente, en la República Argentina, que produce por exportación grandes e ingentes cantidades de soja, ¿no? La soja es un organismo genéticamente modificado, resistente a, una vez inoculado con determinados tratamientos, hay que es la Roundup Ready,
que es básicamente la más, que es de Monsanto, que bueno, está acusado de contaminar el ambiente y de afectar los suelos y las tierras, está directamente relacionado con el tema porque obviamente generar, por un lado, sobre pretexto de lograr que el organismo pueda crecer sin ningún tipo de virus o de ningún tipo de bacteria o ningún tipo de bicho que pueda llegar a afectar su crecimiento, y sobre pretexto de lograr autoabastecer y generar aparentemente un bien común, detrás de todo ello también se encubre muchas veces un mal general, ¿no? Porque bajo el pretexto de generar el acceso a la alimentación general, ¿no? El autoabastecimiento, también genera el impacto en el suelo, ¿no? Por ejemplo, está comprobado la afectación al medio ambiente que existe, por ejemplo, en el impacto de los monocultivos, ¿no? Todos sabemos que la rotación de la tierra es algo esencial para que la misma no se agote y que no se vuelva desértica, ¿no? Pero bueno, uno quisiera plantear esto desde un punto de vista más solidario y general, desde el punto de vista antojadizo de un productor agropecuario o productor en general, ¿no? Sino que concretamente este productor agropecuario puede llegar a, dentro de una hectárea, producir soja y no generar, por ejemplo, para generar más rédito económico, no generar trigo ni maíz y no dejar descansar el suelo y, bueno, con eso generar más divisas. Pero el suelo se agota. Tampoco al mismo productor agropecuario le conviene, esto está reconocido por la Sociedad Rural y por la Federación Agraria Argentina. Tampoco le conviene, porque si el suelo se agota, se vuelve improductivo. Y si se vuelve improductivo, obviamente no le sirve a futuro, digamos, ¿no? Por eso se habla de manejo sustentable de los recursos, y ahí también tiene que estar el Estado muchas veces controlando. Obviamente que chocan los intereses económicos por un lado del productor agropecuario y por el otro lado del Estado, porque también tiene un lado en que el productor agropecuario produzca, liquide y retenga al Estado, ¿no? O sea, existe un conjunto de circunstancias que hacen básicamente favorecer a este monocultivo. Pero claro, y con esto cierro, ¿no? La idea. Este monocultivo muchas veces genera situaciones a la larga mundiales. El derecho ambiental lo planteamos, esperemos poder llegar a tener tiempo, sino también traslado esto a la Cátedra de Derecho Ambiental a desarrollar, aunque sea sucintamente en la clase que tengan el 30, el impacto del monocultivo es directo en la desertificación del suelo. Y la desertificación del suelo no es solamente un problema del productor agropecuario o un problema del Estado que no va a cobrar retenciones. No, es un problema general del ambiente, porque primero está la afectación al suelo. Segundo está la filtración al suelo de los organismos genéticamente modificados, que pueden generar contaminación, napas y demás. Y sumado a todo esto está la desertificación del suelo. El suelo en sí mismo y la vegetación cumplen una función de barrera frente a las inclemencias climáticas muchas veces. Vientos, lluvias, inundaciones, desborde de ríos, ¿no? Y todo esto va generando, frente a más suelo desértico, menos posibilidad de absorción del suelo. Ustedes vean si pueden apreciar en muchos casos construcciones hechas a la vera del río. Lamentablemente, muchas veces en forma irregular y sin autorización, la gente, por necesidad de vivienda, construye a la vera de un río. En el riachuelo ha sucedido. Bueno, cuando crece el río se lleva todo puesto. O cuando llueve se lleva todo puesto. ¿Por qué? Porque primero, bueno, no está autorizada la construcción allí. Segundo, el suelo necesita drenar. Y si el suelo no drena, el agua corre. Y si el agua corre, genera desastres naturales. Los aludes, las inundaciones, los desastres naturales que se van desarrollando y se van intensificando con el tiempo por el régimen de lluvias inconstante y por el tema de la desertificación, es un tema de derecho ambiental profundo que hace, digamos, a la injerencia por parte del Estado en representación de todos nosotros. Es algo que le interesa al Estado, pero también debe interesar de cara particular y a los productores, al pulmón económico, digamos, ¿no? Desde los dos lados, del lado del productor y del lado del Estado.
población que sufre esos embates. Es muy interesante tu reflexión, también animo a que la sigas desarrollando, a ver si en el trabajo final también podés llegar a plantear algo de esto. Traslado al 30 de junio difiero, si se quiere, al 30 de junio, hablando en términos legales, difiero al 30 de junio el tratamiento del fondo de este tema para que lo pueda llegar a plantear la cátedra de Derecho Ambiental, porque es un tema interesante, aunque sea ambiental, ¿no? Porque luego obviamente está el análisis ético, en bioética lo deberíamos desarrollar, obviamente, no solamente por una cuestión de necesidad económica o de conveniencia económica, sino por una cuestión también de evidente accionar ético, moral, ¿no? Pero bueno, es un tema muy interesante que desearía que lo puedan seguir desarrollando. Muy interesante tu reflexión. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más que quiera desarrollar? Yo creo que están casi todos, ya han hablado casi todos, no sé si alguien más quiere plantear algo, si no, ya damos por terminada la clase. Buenas noches, profesor. Bueno, perdón, sí. Nada, agregar, digo, dentro de lo que yo evalué, muy similar a lo de mis compañeros, casi todo, hasta inclusive esto último, ¿no? Lo único que no escuché, por lo menos, aunque entré un poquito tarde a la clase, si se habló de lo que implica para las personas en nuestro derecho a la libertad y a la autonomía, ¿no? Este tipo de situación de guerras químicas o de imposibilidad de influenciar sobre la decisión de otros, ¿no? Y otros en su decisión, llámese errores, llámense estrategias de guerra, o como quiera llamarse, influyen en las demás personas sin darnos ninguna posibilidad de elección. Nada, eso era el planteo que pongo como mi granito de arena, ¿no? Sí, muy interesante el impacto global de las decisiones individuales muchas veces, o de las consecuencias de las decisiones individuales, es muy interesante. Y sí, es algo que no se desarrolló mucho, quizás lo pueda llegar a plantear, ¿no? En un trabajo final desde ese punto de vista. Sí, es algo que quizás son decisiones unilaterales, inesperadas, y que generan consecuencias universales, ¿no? Y la primera, obviamente, que se nos viene a la mente es la libertad y la limitación, ¿no? Asistimos a un mundo que está en continuo cambio. Y este es otro cambio más. Yo creo que la humanidad va a poder asimilarlo y va a poder sobrevivir a estos cambios, ¿no? Pero, obviamente, la necesidad de esta reflexión es muy necesaria, ¿no? Valga la redundancia, es muy necesaria la reflexión desde ese punto de vista. Obviamente que cada uno de los movimientos sociales de las distintas épocas han generado una afectación a la libertad, y este es otro más de ellos. Lo tenemos que tomar como eso. No lo tenemos que desmerecer o dejar de lado, aunque la pandemia se controle en 1 o 2 años, con suerte. Pero es algo que ha generado un hito en el cambio del paradigma de la libertad, ¿no? Esa libertad que habíamos recuperado paulatinamente y que hoy en día se nos ve arrebatada, ¿no? Se nos ve arrebatada por un condicionamiento extraño o ajeno a nuestra voluntad. Sí, yo lo plantearía con más profundidad en una reflexión, si querés tomarlo como punto de partida de algún trabajo final o de una futura reflexión. Gracias. Bueno, cerramos acá. Les vuelvo a repetir para que lo tengan ya agendado. 9 de junio, clase del doctor Salvador. 16 de junio, última clase mía. 23 de junio, clase del doctor Salvador. 30 de junio, clase de la Cátedra de Derecho Ambiental. Entrega el trabajo final el 5 de julio
y 8 de julio. Se va a realizar a través de la plataforma con las especificaciones que más o menos les comenté. Cualquier duda o consulta me la mandan al mail. Si tienen el ensayo ya armado, me lo mandan al mail. Yo me comprometo a leer los que no leí hasta este momento y hacerle las devoluciones del caso. Y bueno, nos estamos viendo en 15 días. Hecho. Listo, profe. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas Chao, gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Buenas tardes.